Diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante del Partido Primero Justicia, Miguel Pizarro. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está usted? Diputado, hay varios temas sobre los cuales queremos, conocer su opinión. En primera instancia, sí me gustaría que usted, por favor, nos dé un balance, sobre todo de sucesos recientemente que se han venido denunciando, ocurrieron en la noche y en la madrugada, tanto en los Altos Mirandinos como en El Paraíso, acá en el municipio Libertador de Caracas, por favor. Un saludo, Gabriel. No solamente el balance de lo ocurrido en las últimas horas en el oeste de la ciudad, lo que ha ocurrido en el interior, lo que hemos visto en el estado Anzoátegui y lo que hemos visto en Barinas, sino lo que ha sido una conducta constante en estos más de 53 días de protesta. Protestas que exigen elecciones, protestas que exigen respeto a la asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos, y que han sido salvajemente reprimidas por cuerpos de seguridad y por grupos paramilitares, como vimos anoche en las inmediaciones del Paraíso, con violencia y con saña, que buscan, y aprovecho de iniciar por ahí la entrevista, que buscan con esa violencia y con esa represión generar frustración, que buscan sacar lo peor de nosotros, que buscan que después de 50 días de protesta iniciemos el cuestionamiento sobre los métodos pacíficos, sobre la marcha, sobre el mecanismo de alzar nuestra voz como ejercicio diario y como nuestro derecho. Y una violencia además que busca como segundo objetivo paralizarnos, que busca generar miedo, que busca intimidar en sectores donde ellos antes eran muy fuertes y hoy en día han perdido los espacios, pero sobre todo que buscan intentar generar en nuestro país un clima que no existe. En nuestro país no hay dos mitades confrontadas, en nuestro país hay una gran mayoría, de más del 80% de los venezolanos que quiere cambio y que intenta un grupo pequeño a través de la violencia, de la represión y la persecución, evitar que ese cambio y las soluciones electorales que ese cambio plantea puedan ser implementadas en nuestro país. Ahora, diputado, pero luego de 50 días de protesta, un balance de 52 venezolanos asesinados en el marco de estas movilizaciones, unos participando, otros no participando, unos por personas civiles armadas, otras atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado, sin hacer distingo de bando político alguno, 52 venezolanos según el Ministerio Público. ¿Cuáles objetivos ha logrado con estas movilizaciones el sector opositor en Venezuela? Empecemos por dónde estábamos antes de que las protestas iniciaran, Gabriel. ¿Dónde estaba el país cuando secuestraron el revocatorio? ¿Dónde estábamos como sociedad después del secuestro de nuestro referéndum y después de las decisiones de diciembre por parte del gobierno? Este era un país desesperanzado, era un país paralizado. Usted que nos ve en su casa hace 2 meses era impensable que fuese a llenar la autopista Francisco Fajardo y fuéramos a tener 24 estados del país movilizados y alzando nuestra voz. Hay un primer objetivo logrado. Somos un país consciente de su fuerza. Somos un movimiento ciudadano y una sociedad que entiende que para cambiar la historia hay que reclamar, hay que exigir, hay que movilizarse. Y ese es un primer objetivo que no es secundario. Eso tiene una importancia suprema. Que un país haya entendido el poder que tiene y que el momento para cambiar las cosas era ahora y era en las calles, tiene un primer objetivo o digamos una primera meta que podemos hacer un balance altamente positivo. Después tienes cosas como los movimientos de conciencia. Lograr que la Fiscal General de la República envíe la carta que envía Elías Agua diciendo que la constituyente es un fraude, como lo ha dicho la gran mayoría del país, es producto de este movimiento. Que tengamos más de 100 guardias nacionales que hoy en día se han negado a reprimir y que por eso los detienen, los apresan y los intentan enjuiciar, es parte de la victoria de un movimiento ciudadano de no violencia que ha logrado mover conciencia. Que el gobierno haya tenido que inventarse el fraude de la constituyente es una respuesta y una ofensiva a un movimiento de calle que sabe que va a cambiar la historia. Nosotros hemos avanzado, Gabriel. Somos un movimiento que cuando empezó, ¿cuántos éramos? 30 diputados contra un piquete rompiendo la sentencia. Después fuimos 1.000 o 2.000 personas en la Plaza Brión intentando ir a la Defensoría. Hoy somos cientos de miles. Hoy llenamos la autopista en sus 8 canales por más de 10 kilómetros en un tramo, el equivalente a 2 o 3 avenidas Bolívar. Hoy podemos movilizar de forma simultánea más de 300 municipios del país. Y esa acumulación de fuerza es una acumulación de fuerza que nos debe llevar a que este país tenga soluciones pacíficas y constitucionales. El problema no es cambiar la Constitución, por ejemplo, es respetarla. Los objetivos estratégicos? Porque cuando inició todo esto, se habló de que los objetivos estratégicos y principales de la oposición para estas movilizaciones era, número uno, la apertura del canal humanitario, elecciones, que se convocaran elecciones las vencidas y las que están por vencerse este año 2017, también que se respetaran y se le devolvieran las competencias a la Asamblea Nacional y la liberación de los llamados presos políticos. Ninguno de estos objetivos hasta este momento se ha cumplido, se ha avanzado en ellos. Y nadie ha dicho que sea un camino fácil, Gabriel, son los mismos 4 objetivos. En nuestro país nosotros exigimos elecciones, ¿por qué?
porque a esta crisis política le queremos un desenlace pacífico. Exigimos respeto a la Asamblea porque más de 14 millones de venezolanos la eligieron y más de 50 sentencias del TC Honda intentan acabar con ella. Exigimos la liberación de los presos y la apertura del canal humanitario, que era el motivo de la marcha de ayer, y vimos la salvaje represión contra los médicos, una ballena contra un doctor hablándole a un guardia nacional como si fuera un terrorista, como si fuera una amenaza. Esos objetivos se mantienen intactos. Ahora, este camino que nosotros nos hemos planteado, que es el camino de la calle, el camino de la resistencia, el camino de la paz, es un camino que no es fácil ni es rápido. Y después de más de 50 días es natural que empiecen las preguntas del inmediatismo. ¿Y por qué no está resuelto? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no está? Bueno, porque si nosotros hablamos y asumimos que en nuestro país hay una hegemonía que intenta implementar una dictadura, que intenta con el control de todos los poderes confiscar el futuro como lo conocemos y el país como lo conocemos, que intenta hacer que con la constituyente no haya más nunca voto, que sea Maduro para toda la vida por visión secundaria y corporativa de la política, nosotros entonces entendemos que el único camino es la exigencia permanente y convertirnos en la gota que rompe la piedra por su constancia. No es un camino rápido, no es un camino fácil, pero es el camino que nos tocó. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos protagonistas de un momento histórico y por eso quienes tienen el poder solo han tenido dos opciones, Gabriel. La primera es la violencia, institucional y paramilitar. La violencia que dispara cartuchos como estos con una metra que no percutó. Esto lo recogí yo ayer en la autopista. Yo, Miguel Pizarro, ministro Reverol, le vuelvo a hacer la denuncia. Ya se lo hice con un plomo que le recogí la otra vez en la autopista. Esto lo recogimos ayer cerca de donde la Guardia Nacional actuaba, cerca de Bellomonte. Y lo va a llevar al Ministerio Público. No solo lo hemos llevado al Ministerio Público, sino que hemos ido levantando informes semana tras semana desde el Parlamento también. Y estamos compartiendo estos informes con la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y con todos los órganos de justicia internacional. Por ahí caminar en los dos caminos y en los dos niveles, por una sola razón. Hay quienes gobiernan creyendo que el poder es eterno, Gabriel. Quienes gobiernan burlándose de los que mueren. Quienes ante la muerte de Pernalete, un muchacho de 20 años, inventaron historias de la peor bajeza política. Que ante la muerte de Cañizales intentaron banalizarla. Y que ante cada homicidio, cada asesinato, cada intento arbitrario de usar la violencia para detener este movimiento, buscan justificarlos en cadenas lamentables como la del vicepresidente. Ahora, fíjese, diputado, que usted introduce un tema que ciertamente nos llena de preocupación a todos como venezolanos y es la violencia, porque así como nos hemos parado a todos como sociedad a condenar cualquier tipo de acto violento, bien sea ejercido por cuerpos de seguridad del Estado, por bandas civiles armadas llamadas colectivos o no, o por grupos que en el marco también de varias manifestaciones de oposición han actuado de forma violenta contra bienes, contra otras personas, contra funcionarios de seguridad y para usted de contar. Le quiero comentar una carta que por cierto publicó el portal Efecto Cocuyo. Es una carta titulada Cuidado con el Taita Boves y la escribe el profesor Miguel Ángel Latuch. Él es el director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, además es doctor en Ciencias Políticas. Uno de los fragmentos de la carta, dice el profesor Latuch, y me permito por favor leer brevemente uno de los extractos de esta carta, y dice el profesor Latuch: vivimos en medio de una sociedad violenta que se violenta a sí misma sin darse cuenta. Además señala, ya no nos bastan las formas represivas del Estado, la experiencia histórica indica que la violencia tiende a moverse de manera ascendente. Ese parece ser nuestro caso. Las denuncias de abusos gubernamentales en la represión de las manifestaciones son bien conocidas y evidentes y estas se encuentran bien documentadas. El asunto se sale de proporción cuando esa violencia empieza a tocar a la sociedad de una manera más descarnada que de costumbre. Además dice, acá de lo que se trata es de redefinir las reglas del juego y de establecer mecanismos para la convivencia colectiva. Denuncia el profesor Latuch y muchos otros venezolanos lo han hecho, bueno, a veces lo que es incluso atacar violentamente al que piensa distinto, y eso se ha visto. Mira, en nuestro país, lamentablemente hay una forma de entender el poder. ¿Cuál hubiese sido el escenario si la protesta de ayer de los médicos hubiese podido llegar al Ministerio de Salud? ¿Hubiese existido algún escenario de violencia? Las bombas lacrimógenas y los perdigones de ayer no se los podían ahorrar y dejar que los médicos llegaran. Aquí cada día que se cierra un derecho, se abre el compás a que una espiral de violencia crezca. Ahí cuando la gente se le humilla por comida, se le humilla por medicina, se le hace ruletear por hospitales, se abre la espiral de la violencia. Cuando se niega la elección como mecanismo para dirimir nuestras diferencias, cuando se niega el voto, que es el arma más poderosa que tienen las sociedades para decidir quién debe tomar las decisiones, pero además para que nos reconozcamos entre fuerzas, se abre la compuerta a la violencia. El monopolio de la violencia lo tiene Maduro.
la violencia institucional, la violencia paramilitar y la violencia social que intentan condenar al país a la crisis. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso me gustaría, por favor, también su opinión respecto de lo que fue la rueda de prensa y los anuncios que hizo ayer Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, y la diputada Tania Díaz dijo en entrevista acá en Globovisión que la oposición fue quien se negó a que se hicieran elecciones regionales. Por favor, su respuesta al regreso de la pausa. Ya ven. De vuelta con mucho más de Primera Página, el diputado Miguel Pizarro, diputado del Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, diputado, por cierto, de Petare, en el estado Sucre, el municipio Sucre del estado Miranda, integrante del partido fue una de Maduro, Primero Justicia, sí, municipio Sucre del estado Miranda. Diputado, ayer hablaba el ministro Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial para la Iniciativa Constituyente, y decía, bueno, ya finalizó la primera fase de consulta. Alegó que se reunieron, conversaron con más de 600.000 personas y que hoy van a entregar las bases comiciales para la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente. Pareciera que eso va a seguir avanzando y efectivamente, de acuerdo a lo que ellos anuncian, habrá Asamblea Nacional Constituyente, llueva, truene o relampaguee, han dicho varios de los dirigentes del partido de gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, ellos intentan apagar un incendio con gasolina, Gabriel. A un país que tiene más de 80% de vocación de cambio, a un país donde más de la mitad come 2 veces al día, a un país donde semana tras semana siguen matándonos hermanos y seguimos despidiendo familiares en Maiquetía, ellos le intentan imponer un proceso fraudulento. A quienes nos ven, les doy una explicación muy sencilla y que es la constituyente. Es Maduro para toda la vida y sin que nadie haya votado por él. Esa es, en 2 líneas, la explicación de la constituyente. Cuando aquí plantean una elección donde dicen que solo los trabajadores debidamente registrados y reconocidos podrán votar, es una visión corporativa de la elección. Y lamentablemente Elías, que en algún momento fue un dirigente de la izquierda de este país, que en los 90 fue dirigente de la Central y que se hacía llamar emancipador de los cambios políticos, hoy intenta justificar una visión corporativa de la política. Quien ha perdido apoyo del pueblo no le queda otra cosa que la maniobra. Y ante eso, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Ante eso, ¿qué hacemos nosotros como movimiento? Nos rendimos, nos paralizamos, nos quedamos solo en el análisis. Es imposible. Estamos en un punto donde si estuviéramos entre 2 islas hemos llegado a la mitad del océano. Nos es mucho mejor seguir nadando hasta llegar a Puerto Seguro que intentar devolvernos. Y ante su invento y su fraude, nuestra convicción de que el camino de la calle, la presión institucional y la presión internacional permitirán que en este país se abran los cauces democráticos que hagan falta. Que nosotros somos un movimiento que tiene la capacidad de cambiar la historia. Que no se trata de que están dispuestos ellos a entregar, a negociar, a ceder, que nosotros hoy somos una nueva mayoría. Y asumirnos como una nueva mayoría nos debe obligar a entender la política de una forma distinta. La mayoría debe entender que el futuro será producto de la lucha del presente y que se trata de que estamos dispuestos a conquistar con nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo, no que están dispuestos a regalarnos Ahora, ellos. diputado, y si se sienten mayoría, como usted lo señala, está tan convencido de ello, el gobierno dice, o actores del gobierno nacional, del sector oficialista, dicen, bueno, ¿por qué no van a la Asamblea Nacional Constituyente y ganan la mayoría de los integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente? Por 2 razones sencillas, Gabriel. La primera, las trampas cazabobos para intentar enredarnos entre discusiones leguleyas y artículos es una cosa que se la regalamos a Germán Escarrá y a la vergüenza histórica de Tarek William Saab. Nosotros hemos planteado un camino, elecciones libres, universales, directas y secretas para decidir quién debe dirigir los destinos de la nación. Lo que está en nuestra Constitución. Respeto a la Asamblea, canal humanitario y liberación de los presos. En el 2007, en fechas como hoy, en el 2007, nosotros salimos de la universidad en un movimiento político, en defensa de una Constitución, en un momento en el que Chávez la intentó reformar. Y fue la única derrota política que tuvo Chávez. Maduro no va a creer que tiene más fuerza que cualquier otro que haya estado en esta historia. Nosotros creemos que la Constitución es el proyecto que nos une. Y la cosa no es cambiar la Constitución, es respetarla. Pero voy a la segunda razón. No podemos convalidar un fraude que busca corporativizar el voto, que busca hacer elecciones de segundo grado. Ellos no se miden ninguna junta de condominio en elecciones libres y limpias porque saben que la pierden. Si hacen una elección secreta en el Consejo de Ministros, Maduro pierde la elección. Y al final, esa visión miope de la política, de creer que por maniobras, con cosas leguleyas, con artilugios como el fraude de la constituyente van a salvarse del destino histórico que tiene su proceso, que es el de salir del poder, es solamente no entender dónde están parados como país. Nuestro país es una bomba de tiempo. Nuestro país reclama soluciones pacíficas y democráticas, pero nuestro país tampoco se va a calar. Que desde el poder
y desde un fraude intenten hacer unas reglas nuevas de juego en el que ellos gobiernen para toda la vida sin que nadie decida. Ayer en una entrevista acá en Globovisión, su colega, la diputada Tania Díaz, diputada por el Gran Polo Patriótico del Distrito Capital, dijo que fue la oposición quien se negó a que hubiesen elecciones regionales en Venezuela porque cuando el presidente Nicolás Maduro dijo que él quería que se convocaran elecciones regionales, la oposición dijo que quería elecciones generales y eso, alegó ella, no está establecido en la Constitución Nacional. Mira, el problema de las fuerzas políticas del gobierno no es que asuman que somos tontos los venezolanos, es que estén convencidos, incluso tengan el caradurismo de declararlo en televisión. El problema de ellos no es que ellos estén convencidos que el poder le va a ser eterno, es que vengan y se sienten con la desfachatez de quienes viven en los privilegios e intenten decirnos mentiras a todos los venezolanos. No se trata de qué quiere la oposición o no quiere la oposición. No se trata de cuál es la voluntad de Maduro o no la voluntad de Maduro. Se trata de qué dice nuestra Constitución. En nuestra Constitución hay unas elecciones que se deben, hay unas elecciones que deberían ocurrir y hay unas elecciones por venir. Ninguna de las tres está planteada. Pero vayamos a un tema mucho más de fondo. En nuestro país hoy lo que está eliminado es el voto como mecanismo para dirimir diferencias. En Venezuela hoy lo que está secuestrado es el voto y la elección como mecanismo democrático para poder resolver conflictos. Y por eso hay un movimiento en la calle, que después de más de 50 días, después de todos los caídos, después de la represión, tiene absoluta convicción y absoluta claridad de cuál es el destino que nos tocó como país. No nos tocó el camino más fácil. Yo tenía 10 años cuando Chávez llegó al poder, Gabriel. Hoy tengo 29. ¿Qué futuro voy a tener yo si este país no cambia? Yo quiero tener una casa, quiero tener hijos, quiero tener una pareja, quiero poder desarrollarme. Eso es posible en este país. Usted que nos ve en su casa, ¿hoy está mejor o está peor que cuando llegó Maduro? Hoy el sueldo le alcanza, hoy conseguimos las cosas que necesitamos. ¿Y por qué tenemos que calarnos esta realidad? Porque 4 o 5 gordos privilegiados, que son los únicos que han aumentado de peso en esta crisis, con sus camionetotas y con sus privilegios, quieren vivir como reyes, mientras que nosotros seguimos viviendo como lumpen. No más, no más. Ni nos calamos su violencia, ni nos amedrentamos con su intimidación, ni retrocedemos en nuestra exigencia. Nuestro país ha llegado a un momento de posturas y a un momento de desenlaces, que no son rápidos, que no son inmediatos, pero que estamos escribiendo la historia que vamos a leer. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado, y me gustaría conocer la agenda de las próximas movilizaciones que tienen planteadas en la Mesa de la Unidad Democrática. Mira, hoy hay protestas estudiantiles, el movimiento estudiantil se ha comunicado con nosotros vamos a estar en la Asamblea Nacional, mañana va a haber una marcha a la cual la Mesa de la Unidad al mediodía va a estar dando las indicaciones, el destino y el objetivo. Nosotros hemos decidido ir dando la agenda por partes. Es una forma, además, dentro de la estrategia y el marco de la resistencia no violenta para que sea mucho más efectivo en cada movilización. Pero aprovecho estos últimos segunditos para hablarle a quienes nos ven, a quienes siguen este movimiento. Es normal que en este momento llegue la hora del cuestionamiento, de la frustración y del cansancio. Han sido más de 50 días en las calles. Pero recuerden dónde estábamos hace 2 meses. Recuerden cómo éramos un país desesperanzado y paralizado. Pero además imaginémonos el país que viene después. El país donde no nos tengamos que odiar por cómo pensamos. El país donde nadie tenga la patente de corso, dispararle un perdigón, una lacrimógena en el pecho a alguien y luego sentir que va a salir impune. Pero sobre todo el país de progreso, de oportunidades y de desarrollo que nosotros nos merecemos. Ellos quieren que usted, que nos ve en su casa, piense que es imposible que esto cambie. Que ellos por tener la fuerza bruta van a poder más que nosotros y que nuestra convicción de que el futuro debe ser mejor que este presente. No les demos el gusto. No dejemos que se metan en nuestra cabeza ni en nuestros corazones. Es nuestro destino cambiar esta historia. Depende de nosotros lo que ocurra con este país y depende de cada esfuerzo, de cada movilización y de cada día las letras que ponemos en los libros de historia, que en unos añitos cuando lo leamos, lo vamos a leer como el derrocamiento democrático y electoral de la última dictadura que intentó gobernar este país. Muchísimas gracias, Muchas diputado, gracias a ti, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Miguel Pizarro, diputado al Parlamento Nacional.